Nunca pensé que compartiría esto con el mundo, pero no puedo seguir guardando silencio. Morí por unos minutos y lo que vi cambiará todo lo que crees sobre los extraterrestres. Desde niño, siempre me fascinó la idea de la vida en otros planetas, los avistamientos, las señales en el cielo. Pero cuando mi corazón dejó de latir y mi alma abandonó mi cuerpo, descubrí la aterradora verdad. Esos seres no son lo que dicen ser. Fui testigo de una realidad oculta, un engaño tan grande que millones ya han caído en él sin darse cuenta. Vi entidades que se presentaban como guías, como seres superiores, pero lo que realmente eran me dejó sin aliento. No eran visitantes de otro mundo, sino algo mucho peor. Y ahora sé que el tiempo se agota, porque están preparando su mayor engaño. Escucha con atención. Lo que estoy a punto de contarte podría salvarte. Todo comenzó en una noche como cualquier otra. Me encontraba en mi casa, viendo televisión, cuando de repente sentí un dolor punzante en el pecho. No le di importancia al principio, pero en cuestión de segundos se volvió insoportable. Mi respiración se hizo entrecortada, y una sensación de opresión se apoderó de mí. Intenté levantarme, pero mis piernas no me respondieron. El pánico se apoderó de mí cuando comprendí lo que estaba ocurriendo. Estaba teniendo un infarto. El dolor se intensificó y sentí que mi corazón fallaba. En cuestión de segundos, mi visión se volvió borrosa. Mi esposa gritaba mi nombre, llamaba al 911, pero yo ya no podía responder. Mi cuerpo dejó de obedecerme. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera oscuro fue la sensación de caer en un abismo sin fin. Pero lo más aterrador de todo fue lo que vino después. No estaba completamente inconsciente. Era como si mi mente siguiera funcionando, pero mi cuerpo ya no formara parte de mí. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Me vi a mí mismo. Mi propio cuerpo estaba ahí, inerte, desplomado en el suelo, mientras mi esposa intentaba desesperadamente reanimarme. Luego, llegaron los paramédicos. Vi cómo se apresuraban a conectar los electrodos en mi pecho, administrándome descargas para reiniciar mi corazón. Pero yo ya no estaba allí. Era una sensación extraña, indescriptible. No sentía dolor, ni miedo, ni angustia, al menos no al principio. Solo estaba flotando, observando la escena desde arriba, como si fuese un simple espectador de mi propia muerte. Entonces, algo cambió. Un zumbido llenó el aire. Primero, apenas perceptible, como el sonido de electricidad estática, pero luego se volvió un rugido ensordecedor. Sentí que algo me jalaba, como si una fuerza invisible intentara arrancarme de aquel lugar. Miré hacia abajo una última vez, viendo a los médicos luchar por traerme de vuelta, pero ya era tarde. Fui arrastrado a una velocidad imposible, impulsado hacia un túnel oscuro que se extendía ante mí. En ese momento, me di cuenta de que ya no estaba en el mundo de los vivos. La oscuridad era absoluta, pero no era solo la ausencia de luz. Era una presencia, algo vivo, algo que parecía observarme desde las sombras. Sentí que no estaba solo. A mi alrededor, sombras se movían en la penumbra, figuras que apenas podía distinguir. Eran altas, esbeltas, con ojos resplandecientes y una presencia que erizaba mi piel, o lo que fuera que tenía en ese momento. Había escuchado muchas historias sobre el túnel de luz, sobre la paz que supuestamente se siente al cruzarlo, pero lo que yo estaba experimentando no era nada de eso. Era aterrador, era frío y era real. Entonces los vi. Figuras humanoides con rasgos extraños y deformes se acercaban a mí. No caminaban, sino que parecían deslizarse en la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz intensa, y sus rostros mostraban una expresión que no puedo describir. No era ira ni odio, sino algo peor, una frialdad absoluta, como si yo no fuera más que un objeto ante ellos. Intenté moverme, escapar, pero era inútil. Algo me mantenía en ese lugar, atrapado, como si mi voluntad ya no importara. Uno de esos seres se acercó más, y entonces lo comprendí. No eran extraterrestres. Siempre había pensado que, si existía vida fuera de la Tierra, serían seres evolucionados, avanzados, tal vez incluso benévolos. Pero la verdad era mucho más siniestra. Esas criaturas no eran visitantes de otro planeta. No venían de las estrellas. Eran demonios. De repente, imágenes comenzaron a inundar mi mente. Vi ciudades enteras sumidas en el caos, personas siendo engañadas por estos seres, aceptándolos como salvadores. Vi multitudes postrándose ante ellos, creyendo sus mentiras, recibiendo su conocimiento sin cuestionarlo. Vi un mundo al borde del colapso,
y estos seres emergiendo como la única esperanza de la humanidad, cuando en realidad eran la trampa final. Vi que el tiempo de engaño ya había comenzado. Estos seres llevan siglos manipulando la historia, ocultándose tras mitos y leyendas, esperando el momento adecuado para revelarse abiertamente. Se disfrazan de ángeles de luz, de guías espirituales, de maestros ascendidos, y ahora, como extraterrestres, están preparando la mayor farsa de todos los tiempos, y millones caerán en el engaño. Si alguna vez has dudado de lo que nos dicen sobre la vida en otros mundos, si has sentido que algo no encaja en la narrativa que nos presentan, no es coincidencia que estés viendo este video. Lo que estás a punto de escuchar es una verdad que pocos quieren aceptar. Los extraterrestres no son lo que dicen ser, y cuando llegue el momento, muchos serán arrastrados al mayor engaño de la historia. No permitas que seas uno de ellos. Quédate hasta el final, porque la verdad que descubrirás puede cambiar tu destino eterno. Intenté gritar, pero no tenía voz. Sentí que algo invisible me envolvía, inmovilizándome mientras esos seres me rodeaban. No me atacaban, no hablaban, pero su sola presencia era suficiente para llenarme de un terror indescriptible. Sabía, de algún modo, que me estaban estudiando, analizando, esperando el momento adecuado para hacer lo que fuera que planeaban. Y entonces lo entendí. No era la primera vez que estos seres se manifestaban en el mundo. No era la primera vez que interactuaban con la humanidad. Sus presencias estaban grabadas en las civilizaciones antiguas, en los mitos y leyendas de culturas que, supuestamente, jamás se habían encontrado. Los egipcios, los sumerios, los mayas, todos hablaban de dioses que descendían del cielo, de entidades con conocimiento prohibido que otorgaban poder y sabiduría a quienes los adoraban. Estos no eran simples visitantes de otros mundos, eran los mismos seres que una vez se hicieron pasar por dioses, y ahora volvían con una nueva mentira. Vi destellos de imágenes que pasaban a una velocidad imposible, pirámides, templos, sacrificios en su honor. Luego, los tiempos modernos, encuentros cercanos, abducciones, mensajes canalizados por supuestos contactados. Todo era parte de su plan. Quieren que la humanidad crea en ellos. Quieren que los aceptemos, que los recibamos como aliados, como nuestros salvadores. Pero no son nada de eso. Son los mismos ángeles caídos, los mismos que se rebelaron contra Dios desde el principio. Y ahora, disfrazados como seres avanzados de otra galaxia, están preparando la última etapa de su engaño. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, se acercó a mí. Su piel no era gris ni verdosa, como en las películas, sino de un color opaco, con una textura que parecía viva y cambiante. Sus ojos brillaban con un fulgor dorado, y cuando se inclinó hacia mí, sentí una presión en mi mente, como si intentara entrar en mis pensamientos. No hablaba con palabras, pero de alguna manera entendí su mensaje. Aún no es tu momento. Esas palabras no fueron escuchadas con mis oídos, sino dentro de mi cabeza, como un pensamiento ajeno impuesto en mi mente. Intenté resistirme, pero era inútil. Estaban demasiado cerca, demasiado poderosos. No había escapatoria. Fue en ese instante que sentí algo diferente, una presencia que contrastaba con la oscuridad que me rodeaba. Una luz, al principio tenue, comenzó a brillar en la distancia. No era la luz fría y artificial de esas entidades. Era algo puro, algo que traía consigo una sensación de paz que no había experimentado hasta ese momento. Los seres retrocedieron. No parecían asustados, pero sí incómodos, como si esa luz fuera algo que no podían tocar, algo que los exponía por lo que realmente eran. Y entonces, escuché un sonido distinto. No era un zumbido, ni un eco siniestro. Era una voz, pero no una cualquiera. Era una voz que resonó en cada fibra de mi ser, que sacudió mi alma con una autoridad inquebrantable. Era una voz que reconocí al instante. No temas. Fue en ese momento que comprendí que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría mi vida para siempre. Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que nos dicen, si has cuestionado la narrativa que nos presentan sobre los visitantes de otros mundos, quédate. Lo que verás a continuación es la prueba irrefutable de que el mayor engaño de la historia ya está en marcha. No creas en todo lo que el mundo te dice. No aceptes a ciegas lo que parecen ser verdades absolutas, porque cuando llegue el momento, solo aquellos que hayan despertado a la verdad podrán resistir. La luz creció en intensidad, disipando la oscuridad que me rodeaba.
Sentí cómo la presión opresiva de aquellas entidades comenzaba a disminuir, como si una fuerza invisible las estuviera obligando a retroceder. No era solo luz, era presencia, era poder, era algo que ninguna sombra podía resistir. Por primera vez desde que llegué a ese lugar sentí esperanza. Los seres que me rodeaban no huyeron, pero se quedaron inmóviles, observando con una expresión que no había visto antes. No era ira, no era frustración, era algo más profundo, algo que parecía una mezcla de reconocimiento y derrota. Y entonces, lo vi. De entre la luz emergió una figura. Al principio, su forma era imposible de definir, como si la propia luz emanara de él en todas direcciones. Pero a medida que se acercaba, mi visión comenzó a aclararse. Lo que vi fue indescriptible. Era un hombre, pero no un hombre común. Su presencia era abrumadora. Su túnica resplandecía con una blancura que no era de este mundo, y su rostro, no puedo describirlo por completo, porque cada vez que intentaba enfocarme en él, sentía un amor y una autoridad tan profundos que mi mente no podía procesarlo, pero no necesitaba palabras para saber quién era. Era Jesús. Su mirada me atravesó hasta lo más profundo de mi ser, no con juicio, no con condena, sino con una verdad absoluta, una claridad que me hizo sentir completamente expuesto. En su presencia, todas mis excusas, todas mis dudas y miedos se desvanecieron. Intenté hablar, pero no pude. No porque él me lo impidiera, sino porque, en ese momento, comprendí que no había necesidad de palabras. Él ya lo sabía todo. Me conocía. Sabía quién era. Sabía lo que había hecho, lo que había pensado, incluso las cosas que nunca le había confesado a nadie. Y aún así, me amaba. Pero lo que hizo después fue lo que cambió todo. Jesús levantó su mano y en un instante, la oscuridad que me rodeaba desapareció por completo. Los seres que habían estado acechándome retrocedieron aún más, como si una barrera invisible los separara de nosotros. No gritaban, no intentaban atacar, simplemente miraban y sabían que no podían hacer nada. Jesús me habló de nuevo. Su voz no era como la de ningún ser humano. No solo la escuché, la sentí en cada parte de mi ser. Te he mostrado la verdad porque el tiempo se agota. En ese instante, mi mente fue inundada con imágenes, pero no eran visiones caóticas como las que aquellos seres me habían mostrado antes. Estas eran claras, nítidas y aterradoramente reales. Vi un mundo al borde del colapso. Vi gobiernos y líderes hablando de una nueva era, de una unión global que traería paz y prosperidad. Vi naciones enteras siendo convencidas de que los visitantes habían venido a ayudarnos, que su tecnología nos llevaría a un nuevo nivel de existencia. Pero vi algo más. Vi personas arrodillándose ante ellos, adorándolos como dioses. Vi multitudes aceptando lo que estos seres les ofrecían sin cuestionarlo. Y vi una marca. No era un símbolo visible a simple vista. Era algo implantado en el ser humano, algo que los conectaba directamente con una red de control, con un sistema del cual no podrían escapar. Entonces, Jesús me mostró lo que sucedía con aquellos que la aceptaban. Su esencia cambiaba. Ya no eran ellos mismos. Era como si algo dentro de ellos se apagaba, algo que no podía recuperarse. La marca está cerca. Supe exactamente a qué se refería. Supe que esta no era una simple tecnología avanzada. Era algo espiritual, un pacto, un sello que marcaría el destino eterno de aquellos que lo recibieran. Y supe que millones caerían en la trampa. Debes advertirles. En ese instante, sentí un peso en mi corazón. Sabía que lo que había visto no era solo para mí, era para todos aquellos que aún no comprendían el peligro en el que se encontraban. Pero Jesús no solo me mostró el horror de lo que venía, también me mostró la esperanza. Vi un grupo de personas, un remanente, aquellos que no habían doblado sus rodillas ante el engaño. No eran muchos, pero eran firmes. Vi que, a pesar de la persecución, a pesar de la presión del mundo entero, ellos no se doblegaban, y vi que Dios estaba con ellos. Ellos no tenían miedo, porque conocían la verdad. Sabían que sin importar lo que pasara, su destino estaba asegurado. No todos se perderán, pero muchos serán engañados. Jesús me miró una última vez y sentí un amor tan profundo que mi alma tembló. Regresa, habla, no calles. Antes de que pudiera responder, sentí como si una fuerza me envolviera y me arrastrara hacia atrás, hacia mi cuerpo. El mundo espiritual comenzó a desvanecerse. Los seres oscuros desaparecieron,
y en un parpadeo, desperté. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje es para ti. No creas en el engaño. No te dejes arrastrar por la corriente de este mundo. Lo que parece una nueva era de conocimiento y avance, en realidad es la trampa final. Lo que viene no es un simple encuentro con civilizaciones avanzadas. Es el mayor fraude espiritual de todos los tiempos. El tiempo se está agotando. Prepárate. Despierta. Volví a la vida con un grito ahogado, como si hubiera sido arrancado de otro mundo y devuelto violentamente a mi cuerpo. Sentí un dolor insoportable en el pecho, como si algo me hubiera golpeado con una fuerza descomunal. Abrí los ojos de golpe y vi luces brillantes, rostros borrosos moviéndose frenéticamente a mi alrededor. Los médicos. Escuché voces confusas. «¡Está de vuelta! ¡Tenemos pulso!». Mi esposa sollozaba a mi lado, sujetando mi mano con fuerza. La sala de emergencias estaba llena de un caos controlado, pero yo apenas podía procesarlo. Mi mente seguía atrapada en lo que acababa de vivir. No había sido un sueño. No había sido una alucinación provocada por la falta de oxígeno. Lo que vi era real. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. No sabía cómo explicar lo que acababa de experimentar. ¿Cómo le dices a alguien que has visto el fin del mundo, que has estado frente a Jesús, que has sido testigo del engaño más grande de la historia? Pero supe, en ese momento, que no podía quedarme callado. Los días siguientes fueron extraños. Mi cuerpo se recuperaba lentamente, pero mi alma nunca volvió a ser la misma. Todo lo que antes me preocupaba parecía insignificante. La vida, el trabajo, las noticias, todo palidecía ante la urgencia de lo que había visto. El mundo sigue viviendo como si nada estuviera pasando. Pero yo sé la verdad. Los extraterrestres que la humanidad espera con tanta ansia no son lo que dicen ser. No son visitantes de otras galaxias. No son aliados. No son seres superiores con buenas intenciones. Son los mismos que han estado engañando a la humanidad desde el principio de los tiempos. Son ángeles caídos. Son los siervos del adversario preparando el escenario para la última gran farsa. Y el tiempo se está acabando. Jesús me lo mostró claramente. El mundo será testigo de una gran aparición, un evento sin precedentes que hará que la humanidad entera crea en la mentira. Los gobiernos estarán de acuerdo, la ciencia lo confirmará, las religiones se inclinarán ante ello, y cuando eso suceda, millones entregarán sus almas sin cuestionarlo. La marca no será solo un símbolo de aceptación, será una decisión eterna. Será la línea que divida a aquellos que creen en la verdad de aquellos que han sido cegados por el engaño. Pero hay esperanza. Vi que no todos se perderán. Vi que aquellos que mantengan su fe en Jesús, aquellos que no doblen sus rodillas ante esta falsa salvación, serán protegidos. Dios nunca ha abandonado a su pueblo, pero debemos estar preparados, porque cuando llegue el momento, será demasiado tarde para decidir. Si estás viendo este video, no es casualidad. Has sido advertido. Ahora la decisión es tuya. No creas en la mentira que se acerca. No te dejes arrastrar por el engaño. Prepárate espiritualmente. Busca la verdad en la palabra de Dios y mantente firme. El mundo entero puede caer en la oscuridad, pero aquellos que caminan con Cristo nunca serán vencidos. Si este mensaje te ha impactado, dale like, comenta y suscríbete. Activa la campana de notificaciones, porque seguiré compartiendo más revelaciones como esta. El tiempo se está agotando. No te quedes dormido.